Gracias, Ximena. Y un saludo afectuoso a todos los asistentes a este servicio. En esta oportunidad me voy a referir a dos aspectos del tabernáculo del desierto, que serían los querubines y el tabernáculo propiamente tal, como un proceso de recordatorio, porque lo hemos estudiado bastante, pero en esta oportunidad vienen algunos conceptos nuevos, tomados precisamente de un libro que se llama el templo de Salomón. Así que voy a hacer compartir pantalla. Y antes de compartir pantalla, quiero manifestar que en nuestro proceso de evolución conocemos ya a los querubines. Y los querubines, como se llama, hicieron su trabajo a través de la esquina creadora y de los signos zodiacales. Y precisamente los querubines trabajaron precisamente con el signo zodiacal de Cáncer, que fueron los que crearon qué cosa. Son quienes en el periodo solar despertaron el germen del espíritu de vida. Importante eso. Bueno, vamos a hacer entonces un compartir pantalla. Espero que no me tenga problemas como la clase, como la exposición de la anterior. ¿Lo están viendo? Ya, perfecto. Entonces vamos a leer algunas cosillas y vamos a comentar, si es posible, algunas palabras precisamente que están en hebreo. Entonces habla en primer lugar del misterio de los querubines. Dice, la primera mención en la Biblia al querubín se produce en Génesis 3, capítulo 3, versículo 24. Se trata de alguien que blandía una espada de fuego mientras vigilaba la entrada al paraíso para evitar que Adán y Eva volvieran a él tras su expulsión. No se aclara de qué se trata, dice. En el resto de la Biblia, la ilusión a los querubines es constante. Parece que se trataba de algo tan familiar entre los hebreos, de los hebreos, que no precisaba de mayores detalles. Sin embargo, hoy todavía subsiste la duda sobre el aspecto y verdadero significado de este ser. De todos modos, según el sueño de Ezequiel, del que luego trataremos, parece que se trataba de algún tipo de quimera alada. Lo más probable es que fuera un toro alado. Siglo después, el santo Tomás definiría los 9 coros angélicos o categorías en las que se distribuían los diversos tipos de ángeles dispuestos a honrar al Señor. Y naturalmente uno de ellos era el de los querubines, que desde entonces son imaginados en forma angélica. Es muy probable, sin embargo, que los querubines del Arca de la Alianza y del Templo fueron otro tipo de personajes muy distintos. Una breve ojeada a otras culturas vecinas a la judía, de las que, de las que ésta tuvo que recibir inevitablemente alguna influencia, puede aclarar el misterio. En toda la zona del creciente fértil y en otras regiones cercanas, son frecuentes las representaciones de seres en forma híbrida, una composición de hombres, toros, leones o águilas, siempre inevitablemente alados. En las excavaciones arqueológicas, especialmente en lo que fue el Imperio Persa,
Abundan las representaciones de estos entes fabulosos, a menudo del tamaño colosal. Los más extendidos son los conocidos como Chedu, figura mixta de persona toro alado, generalmente utilizado como figura de protección o bienvenida a la entrada de templos o pasillos, cuya propia ta- cuyo propio tamaño y majestuosas alas sugieren rapidez, omnipresencia y protección divina, así como bienvenida. Todo ello acentuado por su constante presencia también en entrada de palacios y templos. No es extraño, por tanto, que la cultura iconográfica judía tomara esos símbolos y lo adaptara a su propia religión. Su nombre, cuya raíz no aparece en el Antiguo Testamento, está relacionado muy probablemente con el acadio carabú, ¿cierto? Eh, abre paréntesis y clemilla, bendecir como Dios por sujeto con el hebreo barak, y particularmente con el participio caribú, nombre de una divinidad de segundo orden que intercedía por los hombres ante los dioses superiores. Los querubines estaban situados sobre el llamado propiciatorio o asiento de la gracia, en hebreo caporet. Este era en realidad la tapa del arca, símbolo de la ocultación de Dios, propicio, por tanto, a la comunicación con él, pues el mismo Yahvé, al manifestarse esta a Moisés para Aarón, había afirmado que aparecía en una nube encima de él. Esto se expresa en Levítico 16:2. Dicho en otras palabras, resulta que el propiciatorio era en realidad el punto más importante del templo, el que lo justificaba como morada de Dios. Los querubines son representados en la iconografía, según la descripción vista en Éxodo 25, versículos 19 y 20, como dos imágenes de oro sobre el propiciatorio, con sus rostros vueltos uno hacia el otro y las alas extendidas hacia arriba. A su vez, a su vez, señalan la presencia de Yahvé que se sienta sobre los querubines. Empezado en 1 de Samuel 4:4, segundo de Samuel 6:2 y segunda de Revelaciones 19:15, punto y coma, etc. Con ello puede compararse, como veremos, los del templo de Salomón, hecho de madera de olivo, recubierto de oro de 10 codos de alto, colocado en el Santo de los Santos o Santo Santorum del templo, con los rostros vueltos hacia el santuario. Esto expresado en Primera de Revelaciones y segundo de Par, no sé qué parte de la Biblia está, no lo puedo descubrir. De forma semejante a como los querubines del arca están vueltos a ser propiciador. También aparecen en el velo y las cortinas del tabernáculo como objetos de culto, expresado en Éxodo 26, versículo 1, y del templo. Es inevitable asociarlo con los serafines, tal como son llamados por Isaías en 6:2, y los seres de 6 alas que están ante el trono de Yahvé. Está misteriosamente relacionado con el hebreo saraf, serpiente, y por saraf arder, aludiendo a la picadura venenosa y ardiente del animal. Esto ha permitido poner en marcha innumerables especulaciones sobre el aspecto del que se ha supuesto también que es mixto, como el de los querubines. En todo caso, esos retazos de visiones angélicas indujeron a Santo Tomás
nada menos a postular una jerarquía de seres celestiales, en la que querubines y serafines eran equivalentes a dos rangos, precisamente de los menores, y por ello destinados a la relación directa con el hombre. Posteriormente, la literatura y el arte los identificaría como angélicos, como angelitos con aspecto de niño, dando este nombre a los puti alados, a los putri alados, que son los seres del tiempo del periodo de lunar, tan frecuente en las representaciones religiosas. De hecho, serafín como nombre de persona es corriente en la expresión en español. Como complemento de esto, queridos hermanos, quería señalarles lo siguiente. En la fe judía o la religión judía no es común ver imágenes y estatuas. Pero en este caso, eh, en la Biblia hebrea salen dos casos que son excepcionales y que están relatados en los capítulos del Jumar. Uno de ellos precisamente son los serafines que están dentro del tabernáculo, ¿cierto? Del Santo Santorum. Y el otro está en una estatua actualmente en Israel, donde se identifica prácticamente el profeta Elías, ¿ah? Y tuve la oportunidad de verlo yo. Esos son las únicas sucesos en que se representan, ¿cierto? Y son aceptados por los judíos, por los israelitas. Vamos al tabernáculo. El tabernáculo debe ser considerado el primer pretemplo rudimentario de los judíos. Su propio nombre lo señala como lugar de custodia para el arco, para- perdón, para el arca, y las tablas de piedra. A veces, aunque con menos frecuencia, es llamado habitación y se funda en los textos. De nuevo hallamos en la Biblia una detallada descripción del tabernáculo, ofrecida por el mismo Yahvé. Abre paréntesis. Éxodo 26, versículo 36, ¿cierto? Eh, y también entre el versículo 8 y 37. Cierra paréntesis. En sus instrucciones a Moisés que reproducimos parcialmente. Uno, le dice el Señor a Moisés. En sus instrucciones a Moisés que reproducimos parcialmente. Harás el tabernáculo con 10 tapices de lienzo de lino retorcido, de púrpura, violácea, púrpura, escarlata y carmesí, en los cuales representarás querubines artísticamente trabajados. 2. La longitud de cada tamiz será de 28 codos y la anchura de 4. Una misma medida tendrán todas las cortinas. 3. 5 cortinas estarán unidas una con otra. Las otras 5 también estarán juntas en una. Harás una presilla de púrpura violeta en el borde de la cortina que remata la primera serie. Lo mismo harás en el borde de la cortina que ocupa el extremo de la segunda serie. 5. 50 presillas harás en el primer tamiz y pondrás otras 50 en el borde de la cortina que ocupe el extremo de la segunda serie, procurando que las presillas se correspondan entre sí. Harás además 50 corchetes de oro y juntarás las cortinas una tras otra por medio de los corchetes, de manera que el tabernáculo forme un todo. Se trataba básicamente de una tienda grande, lujosa, hecha de 10 cortinas de lino fino, retorcido, púrpura, violeta, púrpura, escarlata y carmesí,
y adornada con querubines de trabajo artístico. A ella se señalan cortinas de pelo de cabra y una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, hasta hacerlo todo muy rígido, mediante tablones de acacia. El conjunto se remata, parece que se cortó, ¿ah? Sí, Ya, a ver, vamos a ver otra vez vamos otra vez a compartir pantalla. No sé a qué parte se cortó, sí. Veamos acá. No sé, aquí no sé si voy a volver a leer a lo mejor. ¿Lo no, están viendo o no? sí, ahí quedó don Guillermo. Ya. El conjunto se remataba con un velo de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y batistas de hilo dorsal, además de cuatro columnas de acacia revestidas de oro, y en la entrada una cortina de púrpura violeta. Resumiendo, el tabernáculo era un templo portátil que viajaba con los israelitas en su largo éxodo. Su construcción, perdón, porque tengo acá que mostrar. Su construcción había sido encargada a Bezalel. Esto se dice en Éxodo 31, del 1 al 6, persona de gran sabiduría y capaz de combinar las letras del alfabeto con los que habían sido creados el cielo y la tierra. Parece que las instrucciones de Yahvé a Moisés eran de tal complejidad que éste no fue capaz de interpretarla, especialmente la forma de la menorá, pese a que Dios se lo había mostrado dos veces. Sin embargo, cuando aquel la describió a su nieto o sobrino de solo 13 años, enseguida lo comprendió y la construyó sin vacilar, lo que le valió la admiración del profeta por su aguda sabiduría. Bueno, aquí son algunas cosas interesantes que son convenientes que se digan. El tabernáculo fue el primer precedente del templo Salomón. El recinto que iba a contenerlo consistía en un solar de 100 codos de largo y 50 de ancho. Ahora estamos hablando del templo Salomón, aproximadamente 50 por 25. Este espacio se dividía idealmente en dos cuadrados contiguos. En el más alejado de la entrada se disponía el tabernáculo. En las dimensiones proporcionadas por el mismo Yahvé, se ve una predilección por el cuerpo cúbico, que por este motivo se configura como una figura sacra. La igualdad en las tres dimensiones es un símbolo del equilibrio cósmico que debe presidir toda obra destinada a la humanidad, a la divinidad, perdón. El tabernáculo está dividido en el santo, donde se hallaba la mesa y los panes de proposición, el candelabro de los siete brazos menorá y el altar de los perfumes, y el santísimo o santo santorum, lugar que está destinado a la chequina o presencia divina de Dios, simbolizaba en el arco que allí se guardaba. En el primer recinto, que tenía una dimensión de 20 por 10 por 10,
Consistía en dos cubos superpuestos. El segundo, de 10 por 10 por 10, era un cubo perfecto. Ambos espacios estaban separados por una cortina. Naturalmente, también el propio tabernáculo estaba cerrado por una valla. En el centro del cuadrado anterior de la explanada del tabernáculo, de 50 por 50 codos, se situaba el altar sacrificial. Ya se había indicado la importancia que para Yahvé tenía el sacrificio, fuera formalmente muy correcto y estuviera sujeto a una ceremonia más o menos compleja, según el animal, el día y el grado de solemnidad que el acto requeriría. Se dice en Éxodo 23, 23, 15 o 34, 34 y 20, no te presentarás ante mí con las manos vacías. De hecho, en la concepción antigua, el sacrificio era también oblación de una parte del mismo oferante, el medio de establecer una comunión entre este y Dios. Esto se expresaba especialmente en los sacrificios en que se quemaba una parte de la víctima y el resto, a excepción de lo reservado para el sacerdote, se consumía en un banquete sacrificial. Esto está en el Levítico 1:4 y otro. El ara en forma de mesa consistía en una caja de madera cubierta de bronce, sin tapa de fondo y fácilmente transportable para el sacrificio. Bueno, acá hay algunas cosas que voy a saltármelas por el tiempo también, para que no cansarlos mucho, ¿cierto? Dice que el templo de Salomón tenía una peana, una disposición que prohibía ascender hasta el altar de gradas para que no se descubra en ello tu desnudez. Alusión clara al delantal corto egipcio. Si han tenido oportunidad de ver los sacerdotes, parece que algo de eso tenía una copia un poco de los sacerdotes egipcios. Acuérdense que Moisés era como se llama, un príncipe egipcio y un sacerdote egipcio. Un curioso apéndice eran sus cuernos tomados de los altares usados por los cananeos. El sentido saliente se nos escapa, aunque posiblemente fuera un punto para sujetar la bestia antes de sacrificar. Un elemento complementario era el lavatorio para sacerdotes y animales que estaban situados al otro lado, y la limpieza de los ritos era esencial para realizar bien el sacrificio. Otros elementos complementarios del sacrificio es la imposición de manos y la aspersión del altar y del pueblo con sangre. O sea, el sacerdote hacía imposición de mano al animal, dando, como se llama, haciendo entregando en sacrificio precisamente los pecados de las personas al animal. Me parece que esa es la parte que más me interesaba, que esto último dice que el tabernáculo estaba destinado a contener las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, además de algunos otros gestos. Las tablas de la ley iniciales habían sido rotas por Moisés, gritado a ver a su pueblo entregado a la idolatría. Acuérdense bien que fueron los Erev Rap, que hablé el otro día yo, que generaron esta situación difícil, que prácticamente hizo que casi el creador exterminara prácticamente a todos los israelitas. Pero Yahvé le proporcionó unas segundas que serían copiadas profusamente a lo largo de los siglos. Hasta aquí va a llegar mi exposición. Espero que no lo haya sido
no sea que haya sido cansadora. Hay aspectos importantes, como se llama, importantes que lamentablemente no se pueden explicar muy bien con respecto especialmente a los cubos. Yo no tengo un gráfico de la exposición, que a lo mejor ustedes pueden tenerlo, la disposición precisamente del Santo Santoro en el Templo de Salomón. No lo tengo. Ah, eso sí que he tratado lo posible que ustedes imaginativamente se den cuenta más o menos que era una copia del tabernáculo, el tabernáculo en el cual el tabernáculo atravesó precisamente el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El, el tabernáculo, evidentemente, para los Rosacruces es algo importante. Son conceptos muy importantes que a medida que uno vaya, especialmente dirigido hasta los profesionistas, vaya incorporando estos conceptos, sirve especialmente para su estado evolutivo. Nada más, queridos hermanos, he tratado lo posible de explicar algunas cosas que están medias vedadas y volviendo otra vez al cubo que se me fue, la única parte que yo he visto que está relacionada un poco con los cubos es la cábala, pero la cábala no es precisamente el tema en que voy a tratar, que tiene que ver con nuestra filosofía. Por lo tanto, lo dejaríamos hasta ese nivel nomás, ¿cierto? Posiblemente en otra oportunidad y a otro grupo les voy a explicar esta condición. Eso sería por mi parte. Muchas gracias y nos vemos. Estoy a disposición unos minutos para que me hagan algunas preguntas después que pasemos al café virtual. Muchas gracias.